Bienvenidos, bienvenidas, todos los que están en la facultad y los que se hayan conectado en forma remota. Arrancamos entonces con las cuartas jornadas de investigadores en formación del CEED. Quería aprovechar para, primero que nada, agradecer a todas las personas que trabajaron intensamente para la organización del evento y también agradecer especialmente al profesor Francisco Javier Sáez Fernández, de la Universidad de Granada, que va a inaugurar estas jornadas con una exposición sobre economía y empresa en Europa y España, los desafíos del siglo XXI. Las jornadas van a transcurrir a lo largo de 3 días, vamos a tener varias mesas. Los distintos temas que se van a cubrir son el sector cultura, de su dimensión simbólica a sus cadenas de valor entre los siglos XIX y XXI. Otra mesa va a ser sobre la política económica en debate, siglos XIX a XXI. La tercera sobre sobre Estado y mercados. Y la última sobre empresas, empresarias y empresarios. Así que, para no demorarnos más, agradecemos mucho no solamente al profesor Javier Sáez, sino también al profesor Rubén Berenblum, que hizo todas las gestiones para que podamos tener hoy este invitado con nosotros. Así que con esto ya, Javier, cuando quieras. No, perdón, te va a presentar primero Rubén. Sí. Mientras los señores profesores e investigadores cambian, ¿me escuchan bien? ¿Sabes? Yo quisiera compartir con ustedes que sería una verdadera pena desperdiciar mi cachet salteando mi intervención, que en este caso tiene 2 matices, ambos satisfactorios. En primer lugar, presentar, por fortuna para ustedes, muy brevemente, a una personalidad que nos visita en estos días. Javier es un profesor que ya tiene una experiencia importante, con una personalidad académica muy definida, referida a la economía europea sobre todo. Tiene una hoja de servicios donde su formación académica, ya se imaginan ustedes, ha estado como alumno en universidades tanto del pregrado como del máster, en universidades importantes de España, como Valencia, como Alcalá, y terminó su doctorado en la Universidad de Granada, donde él es profesor titular de economía y también director del departamento de la misma especialidad de economía. Bueno, tiene un currículum, ya se imaginan ustedes, ha hecho estancias en Estados Unidos, en Inglaterra. En este momento reside en Londres, en la London School, donde trabaja, y por un tiempo menos, y desde allí ha venido a visitarnos. Pero déjenme que cierre esta presentación expresándoles una doble satisfacción, como les decía antes, porque estoy presentando a un amigo. No solo un amigo de mi persona, que lo es por muchos años, me ha recibido en su casa, en Granada, en fin, tenemos una relación de amistad que yo valoro mucho, conozco su familia, sino un amigo de la Universidad de Buenos Aires. Cuando hace ya años él empezó a trabajar en un importantísimo proyecto que es el Máster de Relaciones Económicas Internacionales entre Europa y Latinoamérica, coordina un equipo de trabajo superlativo. ¿En qué universidad de América pensó él para integrar el consorcio de universidades europeas que diera forma y que pudiera aplicar, dictar y llevar adelante ese máster, en el cual todavía estamos trabajando? Pensó en la Universidad de Buenos Aires. Somos nosotros los que
aparecimos frente a él como los interlocutores que avalaron el proyecto, que lo seguimos con él adelante, que fuimos a las reuniones en Granada para hacer que las autoridades, tanto de la Universidad de Granada como de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo aprobaran. Y bueno, estamos llegando al final de ese proceso. Pronto podremos seguramente, déjenme ser optimista, aunque sea en algo, en ello, pronto podremos presentarlo y no sé si alguno de ustedes no podremos convocarlo como alumno de ese máster y tenerlo trabajando con nosotros. De manera tal que, repito, expreso mi satisfacción, le quiero agradecer en la persona de María Inés a todos ustedes que me permitan hacer esta presentación y los dejo con Javier en un tema de actualidad que le va a tocar y seguramente después haremos las preguntas del caso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación, querido amigo Rubén. Bueno, él ha sido muy cauto, ¿no?, en el empleo de sus palabras y ha hablado de la dilatada experiencia universitaria, por no querer decir que ya vamos cumpliendo muchos años y que lógicamente conforme se van cumpliendo años pues se va rellenando ese documento, ese currículum vitae, ¿no? Bueno, ha dicho tantas cosas que tampoco quiero extenderme mucho en estas primeras palabras, ¿no? Pero se ha referido a un proyecto en el que tenemos mucha ilusión, que es el proyecto ese de máster en relaciones Europa-América Latina, y ha dicho que pensé en la Universidad de Buenos Aires como socio latinoamericano para crear un consorcio de universidades europeas y latinoamericanas. Y le tengo que decir, y os tengo que decir, permitidme que os tutee, que yo no podía pensar en otra universidad que no fuera la de Buenos Aires. Yo vine la primera vez a Buenos Aires en el año 2007, vine a Buenos Aires camino de Córdoba, Argentina, porque teníamos un congreso en Córdoba, y paramos aquí un par de días, y me quedé tan fascinado de esta ciudad que para mí no hay otra ciudad igual en América Latina que Buenos Aires, ¿no? Hay ciudades, tampoco conozco toda América Latina, en fin, he visitado 4 o 5 países, he visitado varias ciudades en cada uno de esos países, y como Buenos Aires no hay otra. Tengo que decir también con mucha pena que desgraciadamente desde el año 2007 hasta el momento actual, la evolución que he visto en la ciudad no es la que más desearía, ¿no? Pero bueno, tenéis una ciudad preciosa, tenéis sois unas personas con una gran capacidad creativa, imaginativa, emprendedora, y estoy seguro de que vendrán tiempos mucho mejores de los que tenéis en este momento en Argentina y en Buenos Aires en particular. Bien, gracias, querido Rubén, por esa presentación tan generosa. Gracias, por supuesto, a María Inés Barbero por su invitación a impartir esta conferencia inaugural. Gracias a César Albornoz, presidente de UATEX, que ha financiado mi estancia con vosotros. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros por estar escuchándome, ¿no? A los que estáis presentes, y si hay alguien también conectado en línea, pues gracias por vuestra atención, ¿no? Bien, yo voy a hablar en mi intervención, voy a hablar de España y de Europa, de la economía europea, de sus problemas fundamentales. No solamente hay problemas en América Latina o en Argentina en particular, en Europa también tenemos problemas muy serios. Voy a hablar también un poquito de sus empresas, lógicamente no se puede hablar de economía si no se habla de empresas, aunque mi visión va a ser quizá un poco más macroeconómica y no tanto desde la perspectiva puramente empresarial, ¿no? Es decir, me voy a referir también con algunos datos a las empresas europeas y españolas en particular. Y bueno, voy a dibujar un panorama que quizá no sea muy halagüeño para Europa, ¿no? Naturalmente, las instituciones europeas y las instituciones de los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea están reaccionando ante una situación que yo califico, en fin, no muy halagüeña, ¿no? En Europa y en España en particular. Y voy a hablar también un poquito de esas soluciones, digamos, de las propuestas, de las políticas que se están
intentando implementar o que se han puesto en marcha desde la Unión Europea y desde España también como un caso particular para intentar superar los problemas que nosotros tenemos, que como digo también son bastante importantes. Y para ello voy a estructurar mi presentación en 3 partes. En la primera voy a realizar un diagnóstico, no completo, porque en 40 minutos aproximadamente que tengo para hablar no puedo hacer un diagnóstico muy detallado, pero en fin, las cuestiones clave, diría yo, sobre la situación actual de la economía y de las empresas europeas, con especial referencia, como decía, al caso español. Y en definitiva, en esta primera parte voy a hablar de lo que yo llamo el problema europeo. Me van a oír hablar a lo largo de mi intervención del problema europeo, ¿no? En la segunda parte voy a hablar de las respuestas que desde la Unión Europea se están dando a esa situación, y la tercera parte pues ya me referiré al caso concreto español, ¿no? A través de pues un programa que se ha puesto en marcha muy ambicioso, que se llama el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, puesto en marcha en el año 2021 y que dura en principio hasta el año 2026. Y ese plan pues, se hace en el marco de esa respuesta europea que voy a tratar en la segunda parte de mi intervención, básicamente a través de un programa que supongo que han oído hablar de él, que se llama el programa Next Generation EU, Next Generation Unión Europea, ¿no? Bien, entramos por tanto en la primera parte de mi intervención, lo que yo llamo el problema europeo. Y bueno, la forma quizá más sintética de resumirlo es que en los últimos 30 años la economía europea se ha mostrado menos vigorosa que la de Estados Unidos o la del conjunto de países emergentes. No funciona. Estoy intentando pasar. Ah, perdón, ¿qué está pasando? Es que estoy mirando la pantalla esta y pensaba que no estaba pasando. Vale. Bueno, ahora ya pasa un poco. Ya no sé si tengo que apuntar para la pantalla o para el ordenador. No. Esa es la segunda, esa es la que quiero poner, pero no solamente me preocupa la segunda, sino las que vienen después. Yo, si no importa y queréis pasarla a vosotros, ¿sí? ¿Ya va bien? Estupendo. Muchas gracias. Como decía, en los últimos 30 años, más o menos desde los años 90 del siglo pasado hasta el momento actual, la economía europea se ha mostrado bastante menos dinámica que, por ejemplo, la de Estados Unidos o la del conjunto de países, economías emergentes. Por dar un simple dato, como os decía, entre 1995 y 2022, el PIB per cápita en la eurozona ha crecido un 35% aproximadamente frente a un 50% que ha crecido en Estados Unidos. 15 puntos de diferencia que no está nada mal. En la gráfica yo creo que se ve bastante bien cómo despunta, digamos, el PIB per cápita en Estados Unidos en relación a lo que pasa en la Unión Europea. Bien, el problema europeo, su falta de dinamismo económico, no ha surgido con la pandemia de la COVID o con la guerra de Ucrania, ni siquiera se remonta a la crisis financiera de los años 2008-2011. Ya en las últimas décadas del siglo XX, en la década de los 80 y la década de los 90, la Unión Europea mostraba signos inequívocos de falta de pujanza. La euroesclerosis de la que hablaba
Paolo Cecchini en un famoso informe que hizo en los primeros años 80 y que fue el fundamento de la creación del mercado único europeo, que entró en vigor en 1992. Esa euroesclerosis pues estaba ya claramente viva o estaba claramente implantada en la economía europea. Según el economista alemán Herbert Hirsch, que fue el que acuñó este término de euroesclerosis, las raíces de ese problema estaban fundamentalmente en la excesiva regulación de la actividad económica por parte de los gobiernos nacionales y también de las instituciones europeas, excesiva regulación de la actividad económica, así como en la sobreprotección ciudadana que deriva de un crecimiento sin límites del estado del bienestar. Son palabras, digamos, textuales de este autor alemán. En las últimas décadas del siglo pasado, la respuesta europea a la euroesclerosis fue primero el lanzamiento de ese mercado único europeo, un proyecto que pretendía integrar plenamente los mercados de bienes, servicios y factores de producción y eliminar las fronteras físicas entre los estados para hacer el tráfico mercantil mucho más fluido. Y efectivamente así se hizo, culminó en el año 1992 ese proyecto de creación del mercado único. Y en la década de los 90, la respuesta europea fue la implantación de una moneda común, era el complemento natural del mercado único. Un mercado, una moneda, no tenía sentido un mercado, y entonces la Unión Europea de 15 miembros y 15 monedas. De manera que esa fue la gran apuesta de la Unión Europea para intentar dinamizar su economía. Pero la realidad es que esas grandes transformaciones institucionales no tuvieron los resultados que se esperaban y en la práctica, pues la Unión Europea, como hemos visto en esta transparencia que tenemos, pues paulatinamente se fue despegando de los ritmos de crecimiento que experimentaban otras economías, digamos, más pujantes del panorama internacional. Aquella temprana visión del problema europeo, la que ofreció Herbert Hirsch, tiene hoy nuevas y variadas dimensiones que conviene analizar, al menos en su vertiente económica. Tiene también, por supuesto, dimensiones sociales, dimensiones medioambientales, pero obviamente yo no me puedo ocupar de todo eso y me voy a centrar única y exclusivamente en cuestiones clave desde la perspectiva económica. Bien, en mi intervención voy a tratar de identificar 5 cuestiones que a mi juicio son clave para entender bien ese problema. La primera cuestión es la cuestión demográfica. Los economistas clásicos pusieron mucho énfasis en la dependencia de la población respecto de la economía. En el caso de Malthus, su tesis fundamental sostenía que el crecimiento de la población estaba limitado por la producción de alimentos. Sin embargo, obviamente, en la Europa actual las relaciones entre población y comportamiento económico son bastante más complejas que en el siglo XIX y además existen interacciones mutuas entre población y economía. En efecto, el menor dinamismo económico hace que su población no crezca en sintonía con lo apuntado por Malthus tan rápidamente como lo hace, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de que la política migratoria de Estados Unidos es bastante más laxa que la política migratoria, al revés, que la política migratoria europea es bastante más laxa que la política migratoria norteamericana. Así, mientras en Estados Unidos la población ha crecido un 25% entre 1995 y 2022, en la Europa de los 27 ha crecido un porcentaje 5 veces menor, es decir, solo ha crecido un 5% en esos 30 años. Ahí tienen ustedes las 3 barras de la derecha, por lo menos tal y como las veo yo, sí, la diferencia tan importante que hay entre el crecimiento de la población norteamericana y la población europea. Por otra parte, la dinámica poblacional influye en el crecimiento económico. Ya he dicho que había relaciones que se retroalimentan, ¿no?
La expansión del PIB, como sabemos, es la suma del crecimiento de la productividad y del empleo. Y este último, el empleo, está íntimamente asociado con el crecimiento de la población por los efectos que introduce la población en la demanda agregada. Desde una perspectiva completamente distinta, esas relaciones entre población y economía, el envejecimiento de la población europea podría ser una rémora para la asimilación de nuevas tecnologías por parte de las empresas y de la sociedad en general, para el crecimiento de la productividad y al mismo tiempo ser una carga muy elevada para las arcas públicas de los Estados miembros, impactando todo ello en los equilibrios de las cuentas públicas. Todo ello hace que la cuestión demográfica influya de manera muy notable en la dinámica económica europea. Bien, el segundo aspecto del problema europeo que voy a tratar es la cuestión tecnológica. La revolución tecnológica que está experimentando el mundo desde hace ya 4 décadas está transformando radicalmente los modos de producción, los estilos de vida y las perspectivas de futuro de la humanidad. Esa revolución no parece estar calando en Europa con la misma intensidad que lo está haciendo en el mundo anglosajón o en el sureste asiático. Permítanme decirlo así, el retraso tecnológico europeo está provocando una pérdida de competitividad de toda la Unión, que se pone de manifiesto, entre otras cosas, en un menor avance de la productividad y en un retroceso relativo de su posición en los mercados internacionales. Así, entre 1995 y 2022, la productividad del trabajo en la eurozona ha crecido solo un 15% frente al 33% que ha crecido en Estados Unidos. Aquí nuevamente esa importante diferencia. Y en las teorías del crecimiento endógeno de los años 80 y 90 del pasado siglo ponen énfasis en el comportamiento de lo que en el ámbito de la OCDE cada vez se conoce más como la productividad total de los factores. No sé si aquí están tan acostumbrados a utilizar ese término. Productividad total de los factores como principal impulsor de la productividad del trabajo, por consiguiente también del PIB. La productividad total de los factores es una especie de caja negra en la que operan fuerzas tan variadas como el progreso técnico, el aprendizaje acumulado, el dominio de los mercados internacionales o incluso factores institucionales que condicionan el funcionamiento de las economías nacionales. No obstante, como ya apuntara Solow cuando introdujo su famoso residuo en su modelo de crecimiento, el factor más importante que empuja la productividad total de los factores es el progreso técnico. Los otros también son importantes. El Learning by Doing, que se refería, si mal no recuerdo, a Arrow, la hipótesis de la geografía económica de Krugman, el dominio en definitiva de los mercados internacionales, de la posición que se tiene, todos esos factores son tan importantes. Pero el más importante, y hay suficiente evidencia empírica sobre eso, es el progreso técnico. Eso es lo que más impulsa la productividad total de los factores. Pues bien, tenemos indicadores más que suficientes que muestran que el progreso técnico avanza menos en Europa que en otras regiones del mundo. Así, por ejemplo, los procesos de robotización en la agricultura y en la industria, la digitalización de las administraciones públicas, el empleo de inteligencia artificial en servicios clave como la salud, el transporte o la defensa, la transformación de ciertas industrias hacia modelos más sostenibles, como pasa, por ejemplo, con la producción de vehículos autónomos sin conductor o vehículos eléctricos, va mucho más atrasado en Europa que en Estados Unidos o que en algunos países del sureste asiático. Y todo ello incide, lógicamente, en la productividad del trabajo, en el crecimiento de la renta per cápita y el bienestar de los ciudadanos europeos. El tercer problema, o la tercera dimensión del problema europeo es lo que yo llamo la cuestión institucional. El sistema institucional y de gobernanza de la Unión Europea responde necesariamente a un intento de mantener un equilibrio de poder entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros.
Países que tienen siglos de historia no van a renunciar de la noche a la mañana en favor a su soberanía, en favor de un gobierno supranacional, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio. Aparentemente, el sistema institucional de la Unión Europea se conforma de acuerdo con un modelo clásico de división de poderes al más puro estilo de las democracias liberales, con un poder ejecutivo, nuestra Comisión Europea, un poder legislativo, el Parlamento Europeo, y un poder judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además de esos tres poderes clásicos, existe un cuarto pilar institucional que está formado por el Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo. Son dos nombres muy parecidos, pero son órganos completamente distintos. Ahora lo voy a explicar brevemente en qué consiste uno y otro, ¿no? Y existen otras instituciones especializadas muy importantes como el Banco Central Europeo, responsable de la política monetaria de toda la eurozona, y el Banco Europeo de Inversiones, que es un banco pues, fundamentalmente para grandes proyectos de inversión de ámbito comunitario, ¿no? El Consejo de la Unión Europea, también conocido como Consejo de Ministros, era su denominación convencional hasta el Tratado de Lisboa del año 2007, pero se le sigue llamando Consejo de Ministros. Está formado por los ministros del ramo, es decir, de cada área funcional del gobierno de todos y cada uno de los países miembros. Se reúne, el Consejo de Ministros de la Unión Europea se reúne casi semanalmente, no siempre para tratar el mismo tema, pero todas las semanas se reúne pues, el Consejo de Ministros de Agricultura, o el Consejo de Ministros de Política Industrial, o el Consejo de Ministros de Bienestar Social, y está integrado por los ministros del ramo de cada uno de los países miembros, como digo, ¿no? Mientras que el Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno, solo por los jefes de Estado y de Gobierno, y se reúne generalmente una vez al trimestre y se ocupa solo de cuestiones estratégicas, tanto de la propia Unión como del panorama internacional, ¿no? Aunque ese modelo institucional parece claro, por el ejecutivo, por el legislativo, la realidad es que el Consejo de Ministros, que representa fundamentalmente los intereses nacionales, es el gran protagonista de la acción comunitaria. El Consejo de Ministros y también, naturalmente, el Consejo Europeo. Así, aunque el Parlamento Europeo tiene la facultad de codecisión con el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros tiene poder de veto, por lo cual, por más que se discute en el Parlamento, pues si al final lo veta el Consejo de Ministros, pues el acuerdo no se lleva a la práctica, ¿no? Y en relación con el poder ejecutivo, que aparentemente está en manos de la Comisión Europea, pues la realidad es que también el Consejo de Ministros es el que adopta las decisiones fundamentales en relación con la gestión cotidiana de la Unión y, por supuesto, el que responde ante situaciones sobrevenidas. Pues hay un conflicto que requiere una ayuda extraordinaria a un país determinado, pues la Comisión hace una propuesta, pero es el Consejo de Ministros el que finalmente la lleva a la práctica. Bien, por lo tanto, son los Estados miembros, en definitiva, los que siguen mandando en la Unión Europea. No hay un gobierno, por decirlo de alguna manera, europeo. Y el que sean los Estados miembros, pues hace que el proceso de toma de decisiones sea lento, sea complicado, y que en muchas ocasiones se responda demasiado tarde ante una cuestión que se pueda, una cuestión urgente que se pueda presentar, ¿no? Todo ello a pesar de que el Tratado de Lisboa de 2007 intentó establecer un sistema de toma de decisiones mucho más ágil, pero la realidad es que al final, insisto, en muchas ocasiones críticas, la Unión Europea responde tarde a una cuestión concreta, importante, que se plantea dentro de la propia Unión, como puede ser la COVID, que nos afectó no solamente a la Unión Europea, como todos bien sabemos, sino a un conflicto bélico como el hace un tiempo todavía vigente en Ucrania o el reciente conflicto en Argentina, ¿no? Y hay una última cuestión en relación a lo que yo llamo la dimensión institucional del problema europeo, ¿no? Y es que a veces las políticas europeas son tan complejas de llevar a la práctica
que ni los propios Estados miembros son capaces de ponerla en marcha. O sea, la Unión Europea toma las decisiones estratégicas y después, pues a través de la adaptación a las normas nacionales o a través de diversos programas, pues se ponen en marcha en cada uno de los Estados. Por ejemplo, con la política agrícola. A veces es tan difícil aplicar la política agrícola común que los Estados miembros, no tanto los gobiernos regionales, que en el caso español son quienes los tienen que poner en marcha la política agrícola común, tienen que recurrir a consultoras internacionales para ver cómo tienen que aplicar la política, porque los propios técnicos de los gobiernos regionales no son capaces de hacerlo posible. Por supuesto, los gobiernos municipales, que muchas veces son también coactores de las políticas europeas, acuden con muchísima frecuencia a la consultoría internacional para poder aplicar esas políticas. Su regulación, su articulación, su puesta en marcha es tan compleja que ni los propios gobernantes de gobiernos regionales o locales son capaces de aplicar. Por poner un ejemplo muy sencillo, la política agrícola común, de la que se benefician tantísimos agricultores en Europa, los agricultores son absolutamente incapaces de aprovecharse de esas políticas, de esas ayudas, si no es con el concurso de organizaciones corporativas o con el concurso de consultores especializados. Y eso evidentemente pues no es así. Las políticas como se aplican para los ciudadanos, para los agentes económicos y sociales, estos deberían ser suficientemente autónomos como para poder aplicarlas por sí mismos sin necesidad de tener que... Porque todo eso introduce costes en el funcionamiento de las políticas, que no las soporta otra persona que no sea el propio beneficiario de esa política, y en definitiva merma la eficacia de los objetivos que se pretenden perseguir. Bien, una cuarta dimensión del problema europeo es lo que yo llamo la sobreprotección pública, en línea un poquito con lo que ya denunció en los años 80 ese economista alemán que me ha referido Herbert Hirsch, ¿no? No cabe duda de que las conquistas del estado del bienestar han hecho posible que la sociedad europea sea la más igualitaria, digámoslo así, a escala mundial. La protección de los Estados miembros evita situaciones de pobreza extrema, ofrece servicios de educación y sanidad de cierta calidad para toda la población, cuida de los ancianos, le garantiza un ingreso digno a través de los sistemas de jubilación, proporciona ingresos a los trabajadores que enferman, protege a los parados mientras no encuentran un nuevo empleo, etc. Nuestro famoso estado del bienestar, ¿no? Ese sistema de protección ha funcionado bastante bien mientras la economía y la población europea han crecido a tasas que permitían un equilibrio entre los ingresos y gastos públicos. Sin embargo, el envejecimiento de la población, el problema poblacional al que me he referido al principio, el relativo estancamiento económico al que también ya me he referido, y las crecientes demandas sociales están haciendo que los sistemas de protección social no sean sostenibles en prácticamente todos los países europeos. Por lo que los déficits y la deuda pública se acumulan rápidamente en la mayoría de Estados. En esa situación de falta de equilibrio entre ingresos y gastos, una subida de impuestos en Europa no parece la solución más viable. ¿Por qué? Pues porque Europa es la región del mundo que tiene la presión fiscal más alta, con mucha diferencia sobre cualquier otra región del mundo. Y ya sabemos que una excesiva carga fiscal pues desincentiva mucho la actividad económica y la creación de empleo. Hoy mismo, en la prensa española, que la repaso antes de salir del hotel donde me alojo, pues había una noticia de que un conjunto importante de empresarios, grandes empresarios, representantes de grandes empresas españolas, estaban un tanto alertados por precisamente la subida de impuestos que se ha pactado entre
dos partidos políticos que aspiran a gobernar. Ya saben ustedes que en España tuvimos unas elecciones, el candidato del partido que más votos obtuvo en las elecciones no pudo ser investido porque tuvo más votos en contra que a favor. Se está intentando formar un gobierno y ese gobierno, formado por una coalición relativamente amplia de partidos, hay dos más importantes, el Partido Socialista y lo que se llama la coalición Sumar. Supongo que han leído un poco sobre el tema. Bueno, pues han alcanzado un principio de acuerdo para gobernar, y en ese principio de acuerdo pues, se contempla una subida de impuestos importante, ¿no? Y evidentemente pues, ha suscitado la reacción, el rechazo por parte de estos grandes empresarios, como digo, que esta mañana en la prensa pues, manifestaban por distintas vías y con distintas palabras pues, su oposición a eso, y uno de ellos decía, bueno, pues la presión fiscal puede que provoque también salida de empresas del país, ¿no? Y de hecho, pues no sé si lo siguieron en su momento, pero hace unos meses, pues una gran empresa española de infraestructura ferroviaria pues decidió trasladar su sede desde Madrid hasta una ciudad, no sé si era una ciudad holandesa, ¿no? Pero en definitiva se fue de España porque los costes fiscales eran muy superiores en España que en otros países. Claro, estamos dentro de la Unión Europea y las empresas tienen absoluta libertad para establecerse. Por eso digo que me parece a mí que en la coyuntura actual, con esos problemas que estoy señalando de la economía europea, una subida adicional de impuestos en Europa no es la solución para hacer más viable, más sostenible el estado de bienestar. Habrá que pensar en otras cosas, habrá que pensar a lo mejor en incrementar la productividad, mejorando la tecnología de las empresas, o habrá que pensar en establecer mecanismos que fomenten el crecimiento de la población en los países europeos, que hemos visto también que está creciendo a una tasa muy inferior a la población en otras partes del mundo. Habrá que pensar en otras soluciones, pero parece, o al menos en mi opinión, que la subida de impuestos no es el camino para abordar los problemas europeos. Bien, la sobreprotección de la que hablo, de la que hablaba también Herbert Diess, es especialmente o tiene especiales efectos en el mercado de trabajo. ¿Qué efectos tiene? Pues porque hace la curva de oferta, como decimos los economistas, muy rígida, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues que ceteris paribus, y perdonad que utilice estas expresiones, pero en fin, digo perdonar porque sé que hay, digamos, la procedencia de la audiencia es de muy diversas disciplinas. Ahí tengo entendido profesores de humanidades que están acostumbrados a esta terminología. Como digo, la rigidez de la curva de oferta hace que el desempleo estructural sea más elevado. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos bajar nuestras tasas de desempleo como consecuencia de la rigidez de la curva de oferta. Y, en fin, la evidencia es muy tosuda en el caso europeo y en el caso español. Fijaos, las tasas de desempleo, completamente a la derecha, son las que corresponden a Estados Unidos entre los años, 1995 y 2022. Las dos barras del centro son las que corresponden a la Unión Europea. No sé si se ve suficiente bien, y las de la izquierda son las que corresponden a España, ¿no? España viene triplicando el desempleo, la tasa de desempleo con respecto a Estados Unidos durante más de 30 años. Y Europa viene duplicando la tasa de desempleo con respecto a Estados Unidos y también el Reino Unido. Ahí están, esos son datos de la Unión Europea de 27 miembros, por lo tanto no están incluidos, aunque sea en el año 1995, los datos del Reino Unido. No están incluidos en esos datos referentes a la Unión Europea. ¿Qué pasa? Pues eso, una excesiva intervención en el mercado de trabajo que lo hace muy rígido, que hace su oferta muy rígida, genera más desempleo.
Y es un hecho tozudo, como digo, no es un hecho coyuntural, es un hecho que se viene observando en los últimos 30-35 años. Bien, y en relación con el problema europeo, en último lugar me voy a referir a la cuestión empresarial. La quinta dimensión del problema europeo que yo quiero analizar, no sé cómo vamos de tiempo, voy a tener que ir un poquito más deprisa, es la cuestión empresarial. Las empresas son el motor del desarrollo de una economía, son las encargadas de incorporar los avances tecnológicos que se producen, mejoran los niveles de productividad del país en su conjunto, conquistan nuevos mercados, aumentando el tamaño de las empresas y su solvencia financiera, ofrecen oportunidades de empleo a los trabajadores que serán tanto mejores cuanto más fuerte y productiva sea la empresa, etc. Bien, las empresas, por supuesto, persiguen sus propios objetivos y estos objetivos no siempre coinciden con los objetivos sociales. Eso es evidente. Pero, perdón. La intervención pública, la supervisión de los poderes públicos que para eso están, pues puede hacer que esas diferencias entre los objetivos empresariales y los objetivos sociales no sean tan, digamos, tan malos, ¿no? Y se pueden acortar un poco esas diferencias. Se me ha ido un poco con la llamada de teléfono personal. No creo que llegara hasta allá, pero bueno. Bien. En Europa existen grandes empresas, grandes multinacionales, ¿no? Pero en una proporción mucho menor que en Norteamérica o que en el sudeste asiático. En el promedio de la Unión Europea, las grandes empresas, las de más de 250 trabajadores, representan solo el 0,2% del total de empresas. Y en el caso español ese porcentaje es aún menor, el 0,1% solo de las empresas españolas tienen más de 250 trabajadores. No tengo los datos exactos de Estados Unidos o de algunos países del sudeste asiático, pero sé seguro que son 10, 15, 20 veces superiores al caso europeo, al caso español. Además, las empresas europeas, en una proporción mucho mayor que en otras partes más dinámicas del mundo, pertenecen a sectores que se llaman de demanda y contenido tecnológico medio o incluso de demanda y contenido tecnológico bajo. No son empresas tecnológicas. Hay algunas también, pero las grandes empresas tecnológicas ya sabemos que están o en Estados Unidos o en algunos países del sudeste. Ahí tienen los datos del porcentaje de empresas en distintos países del mundo, casi todos son de la Unión Europea, y ven la barrita más oscura en el caso español, porque está bastante alejada, ¿no?, del caso de Alemania o de Finlandia o de Irlanda, ¿no? Y como digo, estos países están todavía más lejos, o no es que estén todavía más lejos, estos países están muy alejados de los niveles de grandes empresas que se alcanzan en Estados Unidos o en algunos países del sur. Bien, la atomización del tejido empresarial en Europa determina en buena medida la menor productividad de sus economías, puesto que las pymes son las que alcanzan menores niveles de producto por empleado. Aquí tienen ustedes algunos datos que son muy significativos, ¿no? La productividad del trabajo en las microempresas europeas, que son aquellas que tienen menos de 9 trabajadores, es casi 3 veces inferior a la de las grandes empresas, siendo en el caso español donde se registran las mayores diferencias. Claro, un tejido empresarial tan atomizado, con unas empresas, las pymes, que tienen unos niveles de productividad mucho más bajos que las grandes empresas, pues hace que el conjunto de la economía no sea tan productivo como en esos casos, en los que, no sé si acertada o desacertadamente, pero en algunos casos en los que nosotros nos miramos, ¿no? Me refiero a Estados Unidos o a algunos países del sudeste. Y en esas 5 cuestiones, esas 5 dimensiones del problema europeo son importantes para entender qué es lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Claro, los problemas son complejos y las soluciones a problemas complejos nunca pueden ser sencillas, ¿no? Pero
la Europa, voy a intentar ir abreviando por absoluta necesidad, ¿no? Porque la siguiente intervención está prevista a las 10:30 y quisiera dejarle algunos minutos a los que vienen. Bueno, algunos minutos, no el tiempo que merecen más. Bien, como digo, las soluciones no pueden ser sencillas, ¿no? ¿Qué se está haciendo desde la Unión Europea? Pues, bueno, nada más declararse la pandemia, se pusieron en marcha un conjunto de acciones muy importantes, entre las cuales el programa Next Generation EU, al que ya me he referido anteriormente, es quizá la iniciativa más importante. Pero no fue la única. Les digo muy brevemente, por ejemplo, a las pocas semanas de iniciada la pandemia y con el fin de garantizar la liquidez de la economía, el Banco Central Europeo puso una línea de crédito adicional a la que ya tenía por importe de 1,3 billones de euros. 1,3 billones de euros, los billones europeos ya saben ustedes que son distintos a los billones de Estados Unidos, o no sé si aquí ¿no? Los de aquí yo creo que son 1.000 millones y los de allí son 1 millón de millones. Por lo tanto, estamos hablando de cifras astronómicas. También, a las pocas semanas de declarada la pandemia, la Comisión Europea puso en marcha un programa que se llama SURE, con importe de 100.000 millones de euros, para ayudar a los Estados miembros a hacerle frente a los gastos que tendrían que seguramente soportar como consecuencia del aumento de las tasas de desempleo, para ayudar en definitiva a pagar los subsidios de desempleo. En una cuestión fundamental, en el verano de 2020 se suspendió lo que se llama el Pacto de Estabilidad, es un pacto firmado entre los países europeos por el cual se comprometen a tener un déficit público máximo del 3% del PIB y una deuda pública máxima también sobre el PIB como máximo del 60%. El Banco Europeo de Inversiones puso en marcha un programa de 220 millones de euros, en definitiva, una lluvia de millones nada más declararse la pandemia, ¿no? Pero cuando analizamos los objetivos que persigue el programa Next Generation, nos damos cuenta de que aunque se tomaron esas medidas nada más declararse la pandemia, en realidad no tienen mucho que ver con la pandemia. Tiene que ver con el que yo llamo problema europeo, con ese estancamiento relativo que sufre la economía europea, no en los últimos 5, 6, 15 años, sino desde hace ya casi 40 años, que Europa se está quedando rezagada con respecto a otras prácticas. En definitiva, todas estas acciones que se ponen en marcha con la excusa de la pandemia, lo que buscan realmente es relanzar, transformar radicalmente la economía de la Unión Europea. Entre todas esas acciones, como digo, el programa Next Generation es el más importante, son 800.000 millones de euros que se financian sobre todo recurriendo a la Comisión Europea al endeudamiento en los mercados internacionales. Es un mecanismo muy potente de solidaridad ese programa Next Generation, porque de los 800.000 millones, casi la mitad se van a conceder a los distintos Estados miembros en forma de ayuda no reembolsable, subvenciones. Por ejemplo, hay un componente de solidaridad muy importante. Y es un programa que las propias instituciones de la Unión Europea dicen que persigue 3 grandes objetivos: la transformación digital de la Unión Europea, la transición energética y conseguir una economía más resiliente y cohesionada. Por lo tanto, poco tiene que ver con la economía. Tiene que ver con el diagnóstico que ya hace mucho tiempo ese economista alemán al que me referí al principio, Paolo Cecchini, cuando lanzó su proyecto de mercado único, detectaron de que la economía europea no funciona. Y ahora han intentado resolverlo desde las instituciones europeas con esa batería de medidas que en total suman más de 2 billones con B de euros, es decir, una cantidad superior al PIB alemán. El programa Next Generation se tiene que desarrollar entre los años 21 a 26, con 2 fases, una primera fase del 21 al 23 y una segunda fase del 24 al 26. Estamos al final de la primera fase y, bueno, pues si analizamos, por ejemplo, las cifras para España, nos podríamos ver
que ya estoy en la tercera fase, estoy en la segunda y la tercera parte, digamos, de mi intervención, porque voy abreviando mucho, ¿no? Estoy hablando ya tanto de la respuesta española como de la respuesta europea, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, lo que ha pasado en esa primera fase del proyecto del programa Next Generation, en el caso de España, pues de los 80.000 millones de euros casi que se tendrían que haber invertido en estos años 21-23, se han licitado, han salido a concurso público proyectos por unos 60.000 millones, es decir, un 85%. Podríamos pensar que las cosas van razonablemente bien, ¿no? Que se van haciendo inversiones, que se van haciendo transformaciones importantes en la economía. Pero, y con esto termino, no sé si tendremos tiempo de que puedan hacer alguna pregunta, pero voy a intentar terminar con esta última idea. En un reciente informe referido al caso español, realizado por un economista que en España tiene mucho predicamento, que se llama Ángel de la Fuente, no sé si han oído hablar de él, es en fin, una persona muy admirada en el panorama económico español, hasta a veces han dicho que podría ser un futuro premio Nobel de Economía, pero en fin, en un informe firmado por Ángel de la Fuente y publicado por una institución de investigación muy importante también en España, que se llama FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que está patrocinada por nuestro Banco Central, por el Banco de España, así como las principales empresas industriales de nuestro país, como el Telefónica, Iberdrola, etcétera, etcétera. En ese reciente informe se dice que aunque efectivamente se han invertido una parte, o se han licitado una parte importante de los recursos, de los fondos que correspondían a España, que corresponden a unos 160.000 millones de euros, de los 800.000 millones que he dicho que integran el Next Generation a nivel europeo, a España le corresponden unos 160.000 millones, y en esta primera fase, como os decía, se tendrían que invertir 80.000 millones. Pues de esos 80.000 millones, dice FEDEA, dice Ángel de la Fuente, aunque los resultados pudieran parecer satisfactorios, en realidad se han licitado proyectos, pero no se están ejecutando. La cuestión no es solamente que salgan a concurso público, sino que se ejecuten. Además dice que el dinero no está llegando a las empresas que constituyen la principal parte del tejido productivo, que son las pequeñas y medianas empresas. Les voy a poner un cuadro. Este cuadro, solo el 6% de las pymes españolas, no sé si se lo nota, pero que sí, 183.000 pymes, de más de 2 millones de pymes que tiene la economía española, solo 183.000 pymes se han beneficiado, que representan, como digo, en torno al 6%, se han beneficiado del programa de digitalización. Por otra parte, ese programa de digitalización puesto en marcha por el gobierno español consistía en que las empresas hicieran una página web y se familiarizaran con el comercio electrónico, pusieran un canal de venta a través de Internet, ¿no? Bueno, pues no será una vía, por ejemplo, para generar equipos informáticos o para integrar, en fin, redes, sino solamente para hacer una página web, es decir, no sé la utilidad real de ese programa, ¿no? Aparte de que no sé muy bien la utilidad, ha llegado a una proporción de la población empresarial muy reducida. Solo 1.000 edificios han recibido ayuda para mejorar la eficiencia energética. El censo de edificios en España supera los 2 millones de edificios. Viviendas muchas más, ¿no? Pero edificios superan los 2 millones. Pues solo 1.000 edificios han recibido ayudas para mejorar su eficiencia energética. Solo 365 proyectos se han beneficiado del programa de sostenibilidad turística. Solo 24.000 pymes y autónomos se han beneficiado de garantías del Estado para financiar inversiones de modernización. Por lo tanto, sí, mucho concurso público, el 85% de los fondos han salido a concurso público, pero el dinero no está llegando a donde tiene que llegar para ayudar a frenar la economía. Por lo tanto, y así termino, sí, el programa Next Generation es una oportunidad buena para la Unión Europea, para España, de transformar su economía y que alcance niveles de competitividad comparables a las otras regiones más dinámicas del mundo, pero si esa lluvia de millones no se emplea adecuadamente con criterios de eficacia, con criterios de transparencia
pues probablemente se convierta en una nueva oportunidad perdida para la modernización de la economía europea. Nada, muchísimas gracias por su atención y si tenemos tiempo y quieren, por mi parte encantado de intentar responder. Bueno, muchas gracias, Javier, por la exposición. Muy interesante, muy polémica también desde mi punto de vista, así que supongo que habrá alguien que quiera preguntar. Yo diría unos 10 minutos para responder las preguntas, así no nos atrasamos tanto. Ahí ya tenemos a Martín Cuesta con una primera pregunta. El hecho de que yo esté hablando de sectores agregados puede estar distorsionando un poco la realidad. Vamos a ver, por supuesto que si la comparación de niveles de productividad por países está perfectamente aceptada en la comunidad académica y no tiene que, en principio, generar ningún tipo de suspicacia. Es cierto que si hubiéramos hecho comparaciones por grandes sectores productivos o incluso por ramas de actividad, pues a lo mejor los datos podrían diferir un poco. Pero si el conjunto de una economía tiene menores niveles de productividad que la de otro, pues evidentemente el nivel de bienestar al que puede aspirar esa economía va a ser menor, porque cada persona que está trabajando pues se produce menos y si hay menos, pues hay menos para repartir. Quiero decir, evidentemente, tenía 40 minutos, ¿no? Podríamos haber por decirlo de alguna manera, afinado bastante más si nos hubiéramos referido a sectores productivos concretos, pero en general, yo creo que las ideas que hoy he intentado transmitir se sostienen. Cuando digo que se sostienen, quiero decir, es un hecho de que en Europa no hay grandes empresas tecnológicas. La había y prácticamente, porque en el desarrollo de esa dinámica en ese sector de alta tecnología, prácticamente han desaparecido todas, ¿no? Es un hecho que en determinados sectores industriales los procesos de robotización, los procesos de automatización de los procesos de sus funciones de producción, por decirlo de alguna manera, es un hecho de que Europa va más retrasada, ¿no? Ayer mismo hablaba con mi querido amigo Rubén de Blum sobre las cosas que se hacen en la agricultura argentina, tan automatizada y tan mecanizada en muchas partes de Europa y en España en particular, pues no se ven. Entonces, pues al final todo eso influye en el nivel de producción. No sé si te respondo, pero... ¿Alguna otra pregunta? ¿No es? Sí, no es. ¿Cuál sería, digamos, tengo la impresión de que tu propuesta de trabajo tiene un supuesto que, bueno, debe haber un nivel de productividad ideal mayor de lo que veo bien, que no alcanzamos.
flexibilidad cuál sería, y porque sería ese. ¿Por qué los últimos 40 años tendría Ya. Bueno, precisamente lo que he intentado, digamos, analizar en la primera parte de la exposición con esas 5 dimensiones del problema europeo es ver por qué causas no estamos alcanzando esos niveles de productividad que sí se están alcanzando en otras partes del mundo, ¿no? Y me he referido pues, a que la población europea es una población que está envejecida y que las poblaciones envejecidas pues, son menos permeables a la incorporación de nuevas tecnologías, a los avances tecnológicos. Me he referido a la estructura empresarial europea, que quizá es la más adecuada para conseguir altos niveles de productividad. Me he referido a los problemas institucionales de la propia Unión. Entonces, pues poniendo, digamos, no sé si te estoy respondiendo, pero poniendo, digamos, un poquito en cada uno de esos ámbitos que están condicionando lo que yo llamo el problema europeo, pues a lo mejor conseguimos hacer más dinámica y, en definitiva, más productiva la economía europea. ¿Cuál es el nivel adecuado? Pues el nivel, digamos, de referencia o al que deberíamos de aspirar. Pues ahí no hay un nivel, digamos, claro ni unívoco, ¿no? Pues obviamente cuanto mejor seamos capaces de hacerlo, mejor será para los europeos. Estamos viendo que lo estamos haciendo peor que otras partes del mundo, ¿no? O al menos esa es mi percepción. Al menos esa es mi percepción. Para el caso español, sí, no sé cómo está funcionando en otros países. Sí, vamos a ver, no he tenido, tenía bastante, sino bastante algunas ideas que transmitir en relación con todo eso, pero al final he tenido que abreviar un poquito mi intervención. Vamos a ver, por ejemplo, en otro momento histórico de nuestro país, en la segunda mitad de los años 70, cuando la transición hacia la democracia, hubo, por decirlo de alguna manera, un programa también de reformas muy importante que se ha conocido, y supongo que ustedes han oído hablar de él, que se llamó los Pactos de la Moncloa. Los Pactos de la Moncloa se concibieron de manera completamente distinta como se ha concebido este plan de recuperación y resiliencia puesto en marcha por el actual gobierno. ¿En qué sentido se concibieron de forma completamente distinta? En aquella ocasión se le dio participación a los agentes sociales, es decir, a empresarios y sindicatos. Y a ellos se les dijo qué debemos de hacer para intentar mejorar. Y el gobierno tomaba nota, que ir capitalizando, obviamente, ¿no? Y se pusieron en marcha una serie de reformas que, por decirlo de alguna manera, habían sido consensuadas como mínimo a 3 bandas: agentes sociales, o sea, patronal, sindicatos y administración pública. En esta ocasión no se ha contado para nada con los agentes sociales. Tenían bastantes datos que dar en relación con todo eso. Los mecanismos para la asignación de fondos, estamos hablando, yo creo que son cifras, en fin, no sé ni cómo calificarlas, ¿no? 2 billones de euros para España, 160.000 millones, 140 iniciales, más 20.000 millones que se han añadido. Los mecanismos para asignar esos fondos son muy oscuros. Hay una comisión interministerial presidida por el presidente del gobierno que dice a dónde va el dinero. Sin preguntar a las empresas qué necesitan. Y antes he hablado de una cuestión muy sencilla, ¿no? Antes he hablado del programa de digitalización que se ha puesto en marcha para pymes, ¿no? Y le dicen, si usted quiere dinero, se lo damos o para que saque una página web o para que ponga un canal de venta en el e-commerce. Dice que si mi negocio no, ni necesita página web ni necesita e-commerce, necesita otras cosas. No sea usted tan rígido a la hora de diseñar. Pero si no se les pregunta a las empresas o a los trabajadores qué necesidades tienen, a los agentes sociales en definitiva, si no les pregunta, pues probablemente vamos a estar cometiendo políticas o estemos desarrollando políticas que al final no van a tener la efectividad que estamos esperando. Entonces, en mi opinión, tanto la forma de tomar las decisiones no ha sido la más adecuada, y segundo, bueno, está, digamos, íntimamente relacionada con esto también,
el que no se les pregunte a los beneficiarios y a los que tienen que de verdad transformar el sistema productivo español, pues ha sido un error de concepción muy importante. ¿Por qué se ha hecho así? Pues ya ahí cada cual puede interpretar o pensar lo que quiera, ¿no? Pero la realidad es que quien toma las decisiones es una comisión interministerial presidida por el presidente del gobierno. Y dice, se dedican 20.000 millones a poner una fábrica de baterías en Barcelona. De baterías para los coches eléctricos, me refiero. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se decide así? Pues insisto, cada cual que lo piense como quiera, ¿no? Sí. Pues afecta a esa competencia, si no he entendido mal la pregunta, esa competencia que proviene tanto de Estados Unidos como de algunos países del sudeste asiático y particularmente de China, afecta de una manera tremenda. ¿Por qué afecta de una manera tremenda? Pues porque saben hacer las cosas mejor y están desplazando a las unidades productivas, sean pymes o no sean pymes, medianas o grandes empresas. Están desplazando a las empresas españolas en muchos ámbitos, ¿no? No es un fenómeno exclusivamente español. Yo creo que en casi todo el mundo, pero en Europa por lo menos, si me atrevo a decirlo con rotundidad, estamos invadidos, no en el mal sentido de la palabra, estamos invadidos por pequeños negocios regentados por asiáticos, ¿no? Y particularmente por chinos, ¿no? ¿Qué hacen? Yo no sé lo que hacen, pero la realidad es que cada vez quedan menos empresas regentadas por empresarios autóctonos y más regentadas por pequeños. Y por supuesto no solamente eso, sino por cantidad de productos que antes se producían en Europa, pues qué sé yo, calzado, industrias muy tradicionales, ¿no? Calzado, que antes he hablado de que la especialización productiva, particularmente en España, pero en toda Europa, está muy centrada en sectores de demanda y contenido tecnológico medio o medio bajo, donde los países emergentes pueden ser mucho más competitivos. Pues en España hay regiones, comarcas, por ejemplo, en la provincia de Alicante, no sé si saben más o menos si la sitúan en el mapa, había lo que se llama el Valle de Vinalopó, que había industria fabricantes de alfombras, en una población que se llama Crevillente, o fabricantes de calzado, en Elda, en Elche, o fabricantes de juguetes, en Ibi, o fabricantes de productos alimenticios, en Gijona, y prácticamente todo ese tejido, que era un tejido de pequeñas y medianas empresas, está desapareciendo porque no pueden competir con las competencias que vienen de esas dos partes del mundo que son bastante grandes. O sea, ¿cómo está afectando? Pues está destrozando el sistema productivo. Pero pues tenemos dos opciones. O protegernos para que no venga esa competencia tan fuerte y que nos pase como nos pasaba en el periodo autárquico español, que terminó en los años 60, en plena dictadura franquista, donde teníamos los costes de producción más altos del mundo y la renta per cápita más baja de Europa, o replegarnos sobre nosotros mismos o intentar hacerlo bien en el ámbito internacional. Yo, permítanme que lo diga, que mi apuesta no es replegarnos sobre nosotros mismos. Mi apuesta es de que Europa tiene que ser competitiva y para eso pues, tiene que fomentar la inversión empresarial, la modernización tecnológica de sus empresas, mejorar la formación de sus trabajadores, de sus directivos y en definitiva pues estar en sintonía con lo que está pasando en la economía mundial, porque si intentamos mirar al pasado y replegarnos o encerrarnos en nuestra torre de cristal, yo creo que el mundo está lleno de ejemplos y lo que eso lleva absolutamente al fracaso. No sé qué responde. Bueno, vamos a cortar acá porque la verdad es que esto nos lleva a discutir qué pasa hoy con el capitalismo, cuáles son las mejores formas de crecer, toda una serie de debates sobre los modelos más deseables para los países. Así que muchísimas gracias, Javier, por poner, digamos, sobre la mesa ese debate.
y entonces ya pasaríamos al funcionamiento de la primera mesa de nuestras jornadas. Muchas gracias de nuevo.